Soy Paps. En este video vamos a hablar sobre estructuras condicionales múltiples. A nivel de programación, recordemos que las estructuras condicionales o de selección se dividen en diferentes tipos, siendo las estructuras condicionales simples, las dobles y las múltiples las principales que se pueden utilizar. Y teniendo también las estructuras condicionales anidadas como un subtipo, ya que realmente lo que nos permite es meter una estructura de condición dentro de otra. Hoy vamos a enfocarnos específicamente en la estructura condicional múltiple. Las estructuras condicionales múltiples se utilizan cuando nosotros tenemos una variable de la cual dependen múltiples escenarios. Por ejemplo, nosotros tenemos un inicio para un problema y resulta que tenemos una evaluación. Le decimos, por ejemplo, a la persona que ingrese el día de la semana. Entonces le ponemos ingrese el día. E indicamos que dependiendo del día, por ejemplo, van a suceder diferentes cosas. Entonces, vean que estamos leyendo el día de la semana y dependiendo de este día, entramos a una preparación para escenarios. Este hexágono que estamos mostrando acá es el que nos va a permitir establecer la condición múltiple. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que dependiendo del día, vamos a tener múltiples opciones. Por ejemplo, podríamos decir que si el día es lunes, el costo de la entrada va a ser 1000. Si el día es miércoles, el costo va a ser 500. En una condicional múltiple, lo que hacemos es evaluar esta variable día contra diferentes escenarios. Por ejemplo, ahorita que les decía, tenemos el primer escenario que es para el día lunes. Entonces yo puedo decir que para el día lunes, el costo de la entrada va a ser de 1000. Para el día miércoles, el costo de la entrada va a ser 500. Y tenemos que definir cada uno de los escenarios acá. Esto es parte fundamental de la estructura condicional múltiple. Aquí debemos definir el escenario. Si es un escenario de tipo texto, esta palabra que pongo aquí, lunes o miércoles, que es contra lo que comparo el día, debe ir entre comillas. Si fuera un valor numérico, entonces se puede dejar sin comillas. Voy a hacer un acercamiento para que apreciemos las comillas. Y digamos que si es día viernes, entonces aquí vamos a colocar que si el día es viernes, el costo de la entrada va a ser 1500. Eso es lo que tendríamos aquí para este problema. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo aquí? Estamos evaluando la variable día contra posibles escenarios. Si el día es lunes, entonces va a definir el costo de la entrada con 1000. Si el día es miércoles, va a definir el costo de la entrada con 500. Y si el día es viernes, define el costo con 1500. Para cualquier otro día, utilizamos un nuevo escenario, que es el que llamamos por defecto default. Esta palabra es una palabra reservada en muchos lenguajes de programación, entonces va sin comillas. Lenguajes de programación como por ejemplo JavaScript, Java, utilizan este default. Otros lenguajes como por ejemplo Python no tienen una estructura condicional múltiple tan establecida como si lo maneja Java y JavaScript, por ejemplo. Entonces vean que aquí estoy poniendo los escenarios y lo que hacemos es evaluar. Evaluar el valor que tiene día contra cada uno de estos posibles escenarios. Dentro de la estructura condicional múltiple no se deberían utilizar operadores
relacionales, es decir, yo no debería de indicar aquí si el día es mayor, por ejemplo, o día menor, o si el número es mayor o igual, menor o igual, o si es diferente, no. En la estructura condicional múltiple generalmente evaluamos una variable contra los posibles valores que puede tener, aunque algunos lenguajes de programación sí permiten utilizar operadores dentro de la condición. ¿Ok? Entonces voy a indicar aquí que el costo sería 2000. Leemos la entrada de día y si el usuario nos ingresa que es viernes, decimos, ok, ¿el día es lunes? No. ¿Día es miércoles? Tampoco. ¿Día es viernes? Sí. Entonces ingresamos a este camino, que sería el escenario del viernes, y realizaríamos todas las instrucciones que se indiquen en este escenario. Aquí podríamos tener condicionales dobles adentro, condicionales simples, e inclusive podemos tener también otras condiciones múltiples adentro. ¿Okay? Vean que aquí, a diferencia de las estructuras condicionales simples y dobles, todos los escenarios salen de abajo. Es como si fueran un pulpo. ¿Okay? Y cerramos todos los escenarios. ¿Okay? Esto es la estructura condicional múltiple. Y por último, nada más vamos a indicar que imprimir el costo. De esta manera nosotros ya tenemos una estructura condicional múltiple que nos permite dar solución a ese escenario para averiguar nada más el costo de la entrada para un día específico de la semana. Ahora, observemos el siguiente problema que les voy a mostrar acá para que hagamos todo el análisis desde cero. Este problema indica lo siguiente, dice, en una aerolínea se están vendiendo tiquetes aéreos para diferentes países. Se sabe que un cliente indica a cuál país de los que ofrece la aerolínea desea viajar, así como la cantidad de tiquetes que desea comprar. El costo de cada tiquete depende del país de destino tal y como se muestra a continuación. A Estados Unidos cuesta $1000, a Islandia $1350, a México 300 y a Japón $2000. Debe retornar el monto total que debe pagar el cliente. Entonces vamos a empezar a hacer nuestras tablitas de datos y vamos a poner la siguiente información. ¿Ok? Voy a insertar una tabla. Y esas serían nuestras entradas. ¿Ok? Concepto, identificador, tipo de dato, valor inicial y rango o dominio. Dice que el cliente nos tiene que dar la cantidad de etiquetas que desea comprar y también nos debe indicar a qué país desea viajar. Por lo tanto, tenemos dos entradas aquí. Primero, cantidad de etiquetes y luego tenemos país de destino. Identificador de cantidad de etiquetas lo voy a llamar nada más cantidad y el identificador del país de destino lo voy a llamar nada más país. Tipo de dato de la cantidad va a ser un entero y el tipo de dato del país destino va a ser un string. Por lo tanto, el valor inicial de los enteros es 0 y el valor inicial de una variable tipo string va a ser comillas vacías. Rango, cantidad de etiquetes. Un usuario puede comprar cuantos tiquetes quiera según el problema, pero no tiene sentido que compre 0 tiquetes o que compre números negativos. Entonces voy a poner todos los números positivos. Y luego tenemos país de destino. Solamente pueden ser los valores establecidos. Por eso pongo aquí llaves y pongo cada uno de los valores que sería, por ejemplo, Estados Unidos, entre comillas porque son texto,
Siguiente sería Islandia. Luego vendría México. Y por último, Japón. Esos serían los países a los cuales podría comprarse un tiquete. Como están definidos, yo los pongo como rangos y digo que únicamente pueden ser esos valores. ¿Ok? Luego tenemos aquí salidas, que para efectos nuestros este problema solo tiene entrada y salida. La salida sería el costo total de los tiquetes. El identificador lo voy a nombrar como costo. Tipo de dato va a ser, en este caso, un entero. Valor inicial 0 y rango, todos los números positivos también. Con esto claro, nosotros vamos a pasar a definir nuestro diagrama de flujo. Pero hay un detalle importante. El costo total de los tiquetes, más bien lo va a llamar como total el identificador. Y estoy omitiendo aquí un dato establecido. Datos establecidos. ¿Ok? Los datos establecidos son aquellos datos que ya el problema nos indica. Y aquí sería el costo de cada tiquete. Esto es lo que nos va a permitir generar esta condición múltiple, donde el concepto aquí sería el costo de cada tiquete, ¿ok? Y aquí le va a llamar costo tiquete a la variable. Va a ser de tipo entero porque serían esos valores. Valor inicial va a ser de 0, pero el rango lo voy a colocar con únicamente los valores posibles, que serían 1000, 1350, 300 y 2000. Ahora, aunque el valor inicial es 0, yo podría decir que como esta variable que estoy definiendo costo tiquete depende del país, quiere decir que esto, costo tiquete, es una variable dependiente y depende del país al cual se va a viajar. Por lo tanto, yo puedo decir que el costo del tiquete, también su valor inicial, va a cambiar. Y si es Estados Unidos, el valor va a ser de $1000. ¿Okay? Si se viaja, por ejemplo, aquí a Estados Unidos, es de $1000. Si se viaja a Islandia, el valor del costo del tiquete va a ser de $1350. Si se viaja a México, el costo va a ser de $300. Y si se viaja a Japón, el costo va a ser de $2000. Esto no es necesario hacerlo. Yo lo pongo aquí únicamente para tener una guía de cuánto va a valer cada uno de los tiquetes. Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa una opción que no es ninguna de estas? Bueno, por defecto va a caer en la opción default, que aquí no está definida, pero que vamos a poner como 0 cuando hagamos el diagrama. Ahora sí, venimos a la realización del diagrama de flujo. Voy a crear aquí un nuevo diagramita y voy a decir, vamos a leer o vamos a empezar primero por el inicio. Inicio. Y vamos a leer las entradas correspondientes a este problema, que como vimos en las tablas, tenemos dos, la cantidad de etiquetes y el país de destino. Entonces vamos a poner aquí, leer cantidad de etiquetes y el país del destino. Esas serían nuestras dos entradas. Ahora continuamos con definir el valor inicial del costo del tiquete. Y vamos a poner aquí nada más una instrucción de costo tiquete igual 0.
valor inicial. Voy a ir poniendo las flechitas del diagrama de flujo. Aquí está. Y ahora sí podemos continuar. Después de haber leído las entradas y definir el valor inicial del costo del tiquete, lo que vamos a hacer es averiguar cuál es realmente el costo de ese etiquete, ya no el valor inicial. El valor inicial lo ponemos nada más para que cuando empecemos a hacer nuestra solución, esa variable tenga un valor que sea válido. ¿Ok? Según esto, ahora el costo del tiquete va a depender del país al que se viaja. Por lo tanto, tenemos un escenario o tenemos varios escenarios acá. Yo pongo que el costo del tiquete depende del país. Por lo tanto, en la condición, lo que yo voy a evaluar es el país contra diferentes escenarios. ¿Ok? Primer escenario es que el usuario viaje a Estados Unidos. Si el usuario va a viajar a Estados Unidos, el costo del tiquete va a tener un valor específico. Entonces ponemos aquí Estados Unidos. ¿Ok? Ese es el primer escenario. Observen que esto lo coloco siempre entre comillas por ser un texto. Entonces va aquí Estados Unidos es el primer escenario y aquí el costo del tiquete tendría un valor de 1000. Siguiente escenario es que el usuario viaje a Islandia. Que según esto, si viaja a Islandia, tiene un costo de 1350. Entonces ponemos aquí 1350. Y enlazamos. ¿Ok? Pongo el escenario contra el cual estoy evaluando y digo Islandia. De esta manera. Recuerden que como son textos, son valores que van entre comillas. Luego tenemos el siguiente escenario, que sería México, en el cual el costo del tiquete sería $300. Lo colocamos acá y voy a poner el escenario respectivo que sería México. Y por último tendríamos Japón como parte de los escenarios que están establecidos. ¿Ok? Que Japón tiene un costo de $2000. Ahí está. Ahora sí. Estos son los escenarios que nos define el problema como tal. Pero, si el usuario ingresara una opción que no está dentro de estos posibles escenarios, por defecto lo que va a suceder es que vamos a caer en el escenario default. Este escenario default tenemos que definirlo aquí, ojalá siempre que tengamos una estructura condicional múltiple. En ocasiones tal vez el problema no nos lo indique, pero en la medida de lo posible definámosla. Y decimos que cualquier otro país, el valor que va a tener es de 0. Y recuerden que la palabra reservada default va sin comillas. Entonces pongo aquí que el valor va a ser 0. Entonces, palabra reservada default sin comillas. Como les decía ahora, recuerden que algunos lenguajes de programación no utilizan esta palabra por defecto. ¿Ok? Enlazamos todos estos escenarios. Ahora sí. Aquí le quitamos la flechita y nada más todos van a terminar al mismo nivel. ¿Ok? Tenemos aquí ya la estructura condicional múltiple. Y procedemos al siguiente escenario. Lo siguiente que tendríamos que hacer es calcular el total para poderlo imprimir después. Entonces decimos total es igual a la cantidad de etiquetes por el costo de etiquete. Esto nos va a dar el total. Tiro aquí, voy a tirar la flechita, acá está. Y por último ya podemos imprimir lo que nos pide el problema,
que sería nada más imprimir el total. Y así ya tenemos lista nuestra estructura condicional múltiple que apoya la solución de este problema. Ok, ponemos el fin y listo. Ahí está. Observen que ya tenemos toda esa solución terminada. Cosas importantes con la estructura condicional múltiple. Siempre hay un valor, un escenario, y ese escenario nos define diferentes caminos, donde cada camino puede tener diferentes instrucciones. Aquí todos lo que hacen es definirme el costo del tiquete, pero podríamos decir que tal vez en Japón se aplicaran condiciones diferentes y podríamos tener otras condicionales múltiples o condicionales dobles o simples dentro de un escenario. Lo importante es que son exclusivos. Quiere decir que si el país es Estados Unidos, únicamente ejecuta el camino de Estados Unidos. No puedo pasar de Estados Unidos a México, por ejemplo. Son excluyentes entre sí. Un escenario que se toma y nada más viene por acá. Si el usuario ingresa un valor que no está definido en ninguno de los escenarios, cae al default. Y en la medida de lo posible, dentro de la evaluación, aquí en la estructura condicional múltiple, no se utilizan operadores relacionales, mayor, menor, igual, diferente, no, sino que nada más el valor que tiene la variable país ingresada por el usuario se compara para ver en cuál de los escenarios es que coincide. Si ingreso Japón, entonces dice, ¿Japón es igual a Estados Unidos? No. ¿Japón es igual a Islandia? No. ¿Japón es igual a México? No. ¿Japón es igual a Japón? Sí. Entonces toma este camino de ejecución. Los invito a que vean el resto de problemas que están solucionados aquí en la página para que puedan observar los diferentes usos. Nos vemos en siguientes videos. Hasta luego.